Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, drama, y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras celebridades turcas favoritas. Espero que tu copyright en el listos para un vídeo explosivo, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Lo han oído bien. Prepárense porque las cosas se van a poner interesantes, muy interesantes. Como saben, la química entre Can y Demet en Erkenci fue innegable. La pantalla parecía incendiarse cada vez que estos dos compartían una escena. Y claro, como buenos fans, nos moruamos por saber si esa chispa también copyright existió afuera de las CU maras. Rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, tuvimos de todo. Pero hasta ahora, nada confirmado. Bueno, hasta ahora. Porque hoy, amigas y amigos, vamos a analizar una serie de eventos recientes que sugieren, e incluso podrán confirmar, que Can Yaman ha revelado sus verdaderos sentimientos por Demet. Pero antes de que me dejen aquí hablando sola, corran a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque les prometo que siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo turco. Y ahora subamos al grano. Vamos a retroceder un poco para ponerlos en contexto. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron Erkenci, una serie que se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. La historia de amor entre Candivit y Sanemaid nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3 a todos. Pero claro, el con diéresis copyright cito de la serie también copyright generó Superíndice 3 mucha presión Superíndice 3 sobre los actores. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión Superíndice 3 de la serie, Can y Demet fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set, paseos por Estambul, cenas románticas. La prensa del corazo Superíndice 3 turca estaba que echaba humo. Sin embargo, ambos actores siempre negaron tener una relación Superíndice 3 sentimental. Insistúan en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero claro, con la química que tenuan, era difícil creerles, ¿verdad? La negación Superíndice 3 ese deporte nacional de las celebridades cuando se trata de amor, o de lo que sea que tengan. Pero nosotras, las verdaderas detectives del corazo Superíndice 3 sabemos que donde hay humo, hay fuego. Después copyright de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Demet continuó Superíndice 3 protagonizando exitosas series y películas, consolidando su posición Superíndice 3 como una de las actrices queridas de Turquía. Can, por su parte, probó Superíndice 3 suerte en Italia, aprendió Superíndice 3 italiano, y siguió Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en el extranjero. Durante este tiempo, los rumores sobre un posible reencuentro amoroso se fueron diluyendo. Parecua que la historia de amor entre Can y Demet había quedado en el pasado. Una lástima, para ser sinceros. Porque nosotras, las románticas empedernidas, nunca perdemos la esperanza de ver a nuestros chips favoritos hacerse realidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, han surgido una serie de eventos que han reavivado las esperanzas de los fans de Can y Demet. Primero, Can Yaman fue visto siguiendo a Demet Özdemir en Instagram. Que puede parecer una tontería, pero en el mundo de las celebridades cada movimiento cuenta. Instagram es el nuevo campo de batalla del amor, amigas mías. Un follow, un like, un comentario, todo tiene un significado oculto. Además, no es la primera vez que Can deja de seguir a Demet y luego vuelve a seguirla. Parece un juego, ¿verdad? ¿Pero qué copyright significa realmente? ¿Acaso Can tú jugando al gato y al rato Superíndice 3 con nosotras? ¿O tú mandándose más menos sales de humo que solo Demet puede descifrar? Las Superíndice 3 nitas nos consumen. Pero eso no es todo. Hace unos días Can Yaman publicó Superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos. En la foto se le ve con una camiseta con la imagen de Sanemaid, el personaje que interpretó Superíndice 3 Demet en Erkenci. Impresionante. ¿Por qué copyright Can Yaman llevar a una camiseta con la imagen del personaje de Demet después copyright de tantos aún más menos os? ¿Será una simple coincidencia? Yo no lo creo. Ni de broma. En el mundo de las celebridades nada es casualidad. Todo esto calculado al milímetro.
Serú, esta la forma en la que Kan le dice al mundo, Sanem, siempre te llevo en mi corazón superíndice 3N. IQ copyright Romo Entico. O por otro lado, Serú, una jugada maestra para conseguir seguidores. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta camiseta ha desatado la locura en las redes sociales. Y por si fuera poco, Kan Yaman ha estado dando me gusta a varias publicaciones de fans en las que se le ve junto a Demet Özdemir. Publicaciones antiguas, recuerdos de la serie. Kan parece estar reviviendo el pasado. Serú, que aún más menos ora los tiempos en los que trabajaba junto a Demet. Serú, que aún más menos ora algo AQ es donde las teorías conspirativas entran en juego. Estarun Kan intentando enviarle un mensaje subliminal a Demet a Trabu copyright ese de los likes. O simplemente estu nostu ljico y estrau más menos a su antigua compau más menos era de reparto. Las opciones son infinitas. Pero una cosa es segura, Kan estu removiendo el avispero, y nosotras estamos AQ para disfrutar del espectrum culo. Ahora bien, vamos a analizar todo esto con lupa. ¿Qué copyright podemos deducir de estos eventos? En primer lugar, es evidente que Kan Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir. El hecho de que la siga en Instagram, que lleve una camiseta con su imagen, y que du copyright me gusta a publicaciones de fans, demuestra que Demet sigue presente en su vida, de una forma u otra. Y vaya que lo es tú. Demet parece ser la musa inspiradora de Kan, la que lo mantiene despierto por las noches, la que le roba el sueño más menos el amor. Copyright bonito es cuando se siente. En segundo lugar, podríamos interpretar estos gestos como una forma de acercamiento por parte de Kan. Quizá se arrepiente de no haber dado el paso en el pasado, y ahora tú intentando reconquistar a Demet. O quizá simplemente quiere mantener una buena relación superíndice 3N de amistad con ella. Pero seamos honestos con la química que hay entre ellos, es difícil creer que solo sean amigos. Amigos que se miran con ojitos de borrego degollado. Amigos que se abrazan como si no hubiera un mau más menos Ana. No, amigas, no. Acu hay tomate. Y del bueno. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Como sabemos, tanto Kan como Demet son dos de las celebridades turcas populares del momento. Un reencuentro amoroso entre ellos generará una gran expectación superíndice 3N medio tica y beneficiará a sus carreras. Puro rating, amigas. Pura publicidad gratuita. Sin embargo, esta teoría me parece un poco cúnica. Creo que hay algo que simple marketing detrás de todo esto. El amor verdadero existe. Y yo estoy dispuesta a defenderlo hasta el final. Pero, ¿cuál es la confesión impactante de la que hablaba al principio del vídeo? Pues bien, la verdadera bomba surgió hace unos días, cuando un medio de comunicación turco publicó superíndice 3 una entrevista exclusiva con una fuente cercana a Kan Yaman. Según esta fuente, Kan le habrá confesado a sus amigos íntimos que siempre ha estado enamorado de Demet Özdemir. Lo han oído bien. Enamorado. Locamente, perdidamente enamorado. Al parecer, Kan nunca se atrevió superíndice 3 a confesarle sus sentimientos a Demet por miedo al rechazo y a las posibles consecuencias en su carrera. ¡Ay, el miedo! Ese gran enemigo del amor. Tantas historias de amor se han quedado en el tintero por culpa del miedo al no. Pero bueno, ese vale tarde que nunca, ¿verdad? Quizá Kan ha decidido dejar a sus temores y luchar por lo que realmente quiere. Eso su que es de valientes. Esta revelación superíndice 3N ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Los fans de Kan y Demet NUFU superíndice 3 ricos y sueu más menos han con un reencuentro amoroso entre ambos. Los hashtags almohadilla Kan Demet, almohadilla Erkencicus y almohadilla Sanem Kan N trending topic a nivel mundial. La gente quiere amor. La gente necesita amor. Y nosotras como buenas Cupido, estamos dispuestas a hacer todo lo posible para que este amor se haga realidad. Pero, ¿será cierto todo esto? ¿Podemos confiar en esta fuente ANU superíndice 3 Nima? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, no me extraña más menos a que fuera verdad. Donde el río suena, agua lleva.
Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman siempre ha sido un hombre muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales en público. Por lo tanto, es comprensible que haya mantenido sus sentimientos por Demet en secreto durante tanto tiempo. El hermetismo es su bandera. Pero, como dicen por ahí, el amor no se puede ocultar. Tarde o temprano, sale a la luz. Y parece que el amor de Can por Demet ha llegado a su punto de ebullicio superíndice 3n. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionaru Demet Özdemir ante esta supuesta confesión superíndice 3n de Can Yaman? ¿Sentiru lo mismo por u con diéresis copyright L? ¿Estaru dispuesta a darle una oportunidad? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que es cierto es que Demet siempre ha hablado maravillas de Can. Ha dicho que es un gran compau más menos hero de trabajo, un excelente actor, y una persona muy divertida y cariu más menos osa. Kizu en el fondo, ella también copyright n siente algo por u con diéresis copyright L, Kizu el amor es recíproco. Kizu estamos a punto de presenciar el nacimiento de una de las parejas mu, SIQ superíndice 3 nicas de Turcua. Ay, la emoción superíndice 3n me embarga. La verdad es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebru superíndice 3n turco de la U más menos O. Amor, pasión superíndice 3n, secretos, rumores. No le falta de nada. Es como un capítulo perdido de Erkenci Kwai. Y como buenos fans, estaremos a QU para seguir cada detalle de esta historia. Con palomitas y todo. Pero antes de que me despidan, quiero recordarles que todo esto son solo especulaciones y rumores. Hasta que Can Yaman o Demet Özdemir no confirmen nada, no podemos dar nada por sentado. Así que mantengamos la calma y esperemos a ver qué copyright sucede. Paciencia, amigas. La espera valdrá la pena. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo una serie de eventos recientes han reavivado los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que Can volvió superíndice 3 a seguir a Demet en Instagram, hasta que llevó superíndice 3 una camiseta con su imagen, pasando por la supuesta confesión superíndice 3n de amor a sus amigos, todo apunta a que Can Yaman siente algo especial por Demet. Sin embargo, aún no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar para ver CEU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia. Pero no perdamos la esperanza. El amor puede estar a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago estos vídeos, así que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Los amo con todo mi corazón superíndice 3n. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están destinados a estar juntos? ¿O creen que todo es una simple estrategia de marketing? Do copyright genme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos. Quiero saber qué copyright piensan. No se corten. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la superíndice 3 Sima.